La segunda parte de esta presentación dice relación con la dosificación de nutrientes en huertos frutales, en este caso en particular en los huertos de ciruelo. Si nosotros queremos entender un poco la mecánica de consumo de nutrientes por parte de nuestro huerto de ciruelo, nosotros tenemos que entender hacia dónde van los nutrientes. Y en nuestro huerto, en nuestro árbol, vamos a encontrar 6 componentes principales. Primero, la fruta. Segundo, las hojas que se van generando todos los años, al igual que la fruta. La madera nueva que aparece todos los años. La madera antigua. Las raíces nuevas que se van generando todos los años y las raíces antiguas. Si nosotros pudiéramos colectar un árbol, sacarlo del suelo, ¿cierto? Un árbol representativo o varios árboles representativos, separar la fruta, la hoja, la madera nueva, madera antigua, etcétera, y las pudiéramos analizar, nosotros podríamos determinar la cantidad de nutrientes extraídos por la fruta, por la hoja, por la madera, etcétera. Hacemos la sumatoria y tenemos el total. Luego, cuando tenemos el total de nutrientes extraídos por parte del árbol, que para fines de conocimiento técnico es de suma importancia, a nivel práctico es imposible, porque nosotros no vamos a arrancar huertos, o sea, plantas de nuestro huerto. Lo único que nosotros vamos a sacar del huerto es la fruta. Entonces nosotros podríamos hacer una estimación agronómica del rendimiento de fruta y luego ese rendimiento de fruta expresado en toneladas por hectárea, nosotros lo podemos asociar al contenido de nutrientes en la fruta y así nosotros podemos calcular la cantidad de nitrógeno que extrae la fruta, la cantidad de fósforo que extrae la fruta, este F significa fruta, la cantidad de potasio, de calcio, magnesio y azufre que extrae la fruta, se expresa en kilogramos por hectárea y luego nosotros multiplicamos por un factor que va a asociar el consumo total de nutrientes respecto a lo que consume la fruta. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno y en los huertos de ciruelo, dependiendo la edad del huerto y también de la conducción que estemos realizando y cuánto sea la renovación que estamos generando con la poda, el consumo de nitrógeno de todo el árbol va a ser 2,5 a 4 veces lo que extrae la fruta. ¿Ya? De 2,5 a 4 veces lo que extrae la fruta. Por eso este factor va a fluctuar entre 2,5 y 4 veces. Para el caso del fósforo, lo que extrae todo el árbol va a ser 2 a 2,5 veces lo que extrae la fruta. Para el caso del potasio, va a fluctuar entre 1,8 a 3 veces lo que extrae la fruta. Para el caso del calcio, de 10 a 25 veces lo que extrae la fruta. Obviamente usamos el factor menor porque también dejamos responsabilidad de aporte de calcio a las reservas del suelo y en algunos casos al agua de riego. Y para el magnesio, la extracción de todo el árbol va a ser 6 a 8 veces lo que extrae la fruta y para el azufre 5 a 6 veces lo que extrae la fruta. De esta forma, nosotros ya llegamos a una fórmula mucho más simple para el caso del ciruelo, y decimos, bueno, la cantidad de nitrógeno que extrae nuestro huerto, en el caso del ciruelo en específico, va a ser el rendimiento, ¿cierto?, expresado por hectárea, toneladas por hectárea, luego multiplicado por el nitrógeno presente en la fruta, kilogramos por tonelada, y luego por el factor que asocia el consumo de todo el árbol respecto de lo que consume la fruta. ¿Ya? Lo mismo para el fósforo, para el potasio, para el calcio, para el magnesio, ¿cierto? Para otros elementos como el boro, zinc, etcétera. Para todos estos elementos nosotros vamos a usar este factor que relaciona el consumo de nutrientes por el árbol respecto de lo que está consumiendo nuestra fruta. Entonces, antes de decidir cuál es el índice que vamos a emplear o cuál es el factor que vamos a emplear, nosotros tenemos que conocer, por una parte, el análisis de suelo, conocer el nivel de cada nutriente en el suelo. Me explico. Por ejemplo, si tenemos que fertilizar con fósforo y el nivel de fósforo en el suelo es bajo, vamos a usar el valor más alto o el factor más alto dentro de este paréntesis o dentro de este factor de multiplicación. Si el nivel de fósforo en el suelo es muy alto, vamos a usar el factor más bajo. Si el nivel de fósforo está en un rango intermedio, usamos un valor entre 4 y 5. Para el caso del potasio, lo mismo. O sea, también nos fijamos en nuestro análisis de suelo, ¿ya? Y en el caso del potasio y el magnesio, complementamos con el resultado de análisis foliar, ¿ya? Entonces, para determinar qué factor emplear en potasio y magnesio, vamos a usar análisis de suelo y análisis foliar. Y para el caso del fósforo y del calcio, solamente análisis de suelo. Para el caso del nitrógeno, nuestro factor a considerar es el vigor del árbol. Si el árbol tiene mucho vigor, vamos a usar un factor menor, 3, y en algunos casos, con criterio agronómico, podemos bajarlo a 2 o 2,5. Si al huerto le falta vigor, vamos a usar el factor mayor, 4. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de este cálculo. Bueno, antes del ejemplo, es importante conocer cuál es la composición de los frutos del ciruelo.
En el caso de frutos de ciruelo, ¿cierto? Y acá lo que yo les sugiero es hacer este análisis por variedad, porque pueden haber diferencias entre variedades, de hecho las hay, como hemos demostrado en otros estudios, por ejemplo, para cerezos, para arándano y para manzano, ¿cierto? Y otras especies también. Se sugiere que el productor trabaje con análisis de fruto por variedad para que vaya caracterizando y conociendo la composición nutricional de su fruta. En el caso del ciruelo y ya varias variedades, el contenido de nitrógeno fluctúa entre 90 y 110 miligramos por 100 gramos. Como esta unidad nos molesta en términos de interpretación agronómica, lo vamos a expresar en kilogramos por tonelada. Por lo tanto, para ello, estos valores se dividen en 100 y así estaríamos hablando de kilos por toneladas. Entonces, en el caso del nitrógeno, como promedio, nosotros tenemos una extracción en la fruta, solo en la fruta, de 1 kilogramo por tonelada. Para el caso del fósforo, expresado como P2O5, del orden de 0,2 o 0,22 como promedio. Para el caso del potasio, 1,8, 1,85 como promedio. Para el caso del calcio, del orden de 0,08, para el magnesio del orden de 0,09, y así, etcétera, con los demás elementos. Entonces aquí están los valores de concentración de nutrientes en fruta, ¿cierto? Y aquí está mirado como del punto de vista de extracción, kilogramos por tonelada de fruta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nuestro huerto de ciruelo tiene un rendimiento de 30 toneladas por hectárea y queremos calcular cuánto es la extracción de nitrógeno solo en la fruta, multiplicamos las 30 toneladas por el valor promedio, que sería 1, y estaríamos hablando de 30 kilos de nitrógeno extraído solo en la fruta. Entonces, para hacer un ejemplo, pensemos que tenemos un huerto ciruelo con rendimiento estimado de 30 toneladas por hectárea y tenemos que determinar las dosis de nutrientes a emplear. Primero colocamos el rendimiento, que va a ser fijo para todos los nutrientes, 30 toneladas por hectárea. Lo que estoy haciendo aquí es llevar a la práctica la fórmula que les mostré anteriormente. Luego coloco los valores promedios de nutrientes en la fruta, expresado como kilos por tonelada. Para el nitrógeno, 1 kilogramo por tonelada. Para el fósforo, 0,25 kilogramos de P2O5 por tonelada. Para el potasio, 1,8 kilogramos de K2O por tonelada. Para el calcio, 0,1 kilogramos de óxido de calcio por tonelada. Para el magnesio, 0,1 kilogramos de óxido de magnesio por tonelada. Y para el boro, que es un elemento de suma importancia en el caso del ciruelo, porque nos va a permitir mejorar la cuaja, el crecimiento del tubo bolínico, ¿cierto? Mejorar la cuaja y tener frutos de mejor calibre, porque va a aumentar el número de células por fruto. El valor es bastante pequeño, 0,005 kilogramos por tonelada. Luego colocamos el factor que asocia el consumo de todo el árbol respecto al consumo de fruta. Para el nitrógeno vamos a usar el valor mayor, 4. Para el fósforo, el valor 5, que sería un valor que promedio en este rango de esta ecuación, que podría haber sido 4 o 5, voy a usar 5. Para el caso del potasio, voy a usar 3. Si mira aquí la ecuación para potasio, decía fluctúa entre 2,5 y 4, voy a usar 3, que está más o menos al medio, ¿ya? Para el caso del calcio voy a usar un factor de 15, para el magnesio 10, o sea, estoy tomando los valores de la ecuación inicial, para el boro 3. Entonces hago la multiplicación, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, 30 toneladas por hectárea por 1 kilogramo de nitrógeno por tonelada, y luego por 4, nos permite determinar una necesidad nutricional de 120 kilos por hectárea, y esta es la cantidad de nitrógeno que vamos a emplear en toda la temporada, obviamente repartido en distintos eventos, ya sea aplicado vía fertirrigación, ¿cierto? O para el caso de que hayan riegos por surco, que cada vez son menos, se puede fraccionar en 3 eventos. Para el caso del fósforo, la dosis total, calculada con este sistema de simple de cálculo, es de 38 kilogramos por hectárea como P2O5. Para el caso del potasio, como K2O, 162 kilos por hectárea. Para el caso del calcio, como óxido de calcio, 45 kilos por hectárea. Para el caso del magnesio, como óxido de magnesio, 30 kilos por hectárea. Y para el caso del boro, solamente 460 gramos por hectárea, o sea, menos de medio kilo, para lo cual se sugiere realizar un par de aplicaciones foliares o 3 aplicaciones foliares que nos van a permitir suplir esta necesidad de boro en nuestro huerto. Después, cuando nosotros ya hemos realizado este programa de fertilización, vamos a chequear con los resultados del análisis foliar si los niveles nutricionales están dentro del rango o no. Si algún nutriente estuviera fuera del rango, entonces en la siguiente temporada, cuando volvemos a realizar este cálculo de dosis de fertilización, nosotros podemos aumentar o bajar el valor de factor de multiplicación. Me explico. Por ejemplo, si el contenido de nitrógeno en la hoja fuera muy alto, entonces el otro año, cuando calculo nuevamente esta fórmula, en lugar de usar un factor 4, uso un factor 3 o 3,5 y voy bajando la dosificación de nitrógeno en nuestro huerto. Otro ejemplo, pensemos que el nivel de potasio en la hoja está por debajo del rango adecuado,
Entonces, en la siguiente temporada, cuando calculamos nuevamente la dosificación de nutrientes, para el caso del potasio, en lugar de usar un factor 3, podemos usar un factor 3,5 o un factor 4. El factor a emplear depende mucho del criterio de la persona que está formulando el programa y, como les decía, tiene que ser determinado en función del vigor para nitrógeno, en función del contenido de fósforo y calcio en el suelo para fósforo y calcio. Para el caso de potasio y magnesio, nos tenemos que fijar en los análisis de suelo y también en los análisis foliares. El reparto de los distintos nutrientes se sugiere realizarlo, ojalá, en aplicaciones vía efecto irrigación, pero para el caso del nitrógeno y para el caso del ciruelo, desde rotación a cuaja empleamos entre el 10 al 20% de la dosis total, de cuaja a cosecha entre el 30 al 40%, para la post cosecha del 40 al 60%, sobre todo en variedades tempranas, variedades más tardías, tenemos que aplicar un menor porcentaje en la post cosecha. Para el caso del fósforo, explotación a cuaja del 20 al 30%, cuaja cosecha 30-40%, post cosecha del 20 al 30%. Para el potasio, la mayor parte se tiene que aplicar en el periodo de crecimiento de la fruta, dado que la fruta del ciruelo se está llevando o está consumiendo del orden del 40 al 50% del potasio extraído por el árbol de ciruelo. Para el caso del calcio, aplicamos de brotación a cuaja y luego de cuaja a cosecha en el periodo de crecimiento de fruta. El calcio no se aplica en post cosecha para el ciruelo y para la mayoría de los frutales. La única especie frutal donde se aplica calcio en post cosecha es el arándano. Pero en el resto de las especies frutales, nosotros no aplicamos calcio en post cosecha. Para el caso del magnesio, aplicamos desde cuaja a cosecha entre un 40 y 50% y la mayor fracción del magnesio en post cosecha para que la planta acumule reservas para la siguiente temporada. En el caso del análisis foliar, aquí nosotros tenemos el cuadro de referencias para ciruelo. Acá tenemos los distintos nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno. Las unidades de medida o de expresión: porcentaje para los macroelementos, partes por millón o miligramos por kilogramo para los microelementos, el rango de nivel adecuado, es decir, donde deberíamos esperar encontrar a la mayoría o todos los nutrientes en este análisis foliar, que lo vamos a realizar a fines de enero o inicios de febrero, colectando hojas del tercio medio de la ramilla del año. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos esperar que todos los nutrientes se encuentren dentro de este rango. Si los nutrientes están dentro del rango, significa que el manejo de fertilización empleado ha sido adecuado o correcto para la situación productiva de nuestro huerto de ciruelo. Si algún nutriente está fuera del rango, tenemos que observar si está dentro del rango deficiente, que sería muy grave, o el rango excesivo, que es muy grave, o está oculto aquí dentro de este rango. Por ejemplo, si la concentración de potasio fuera un 1%, estaría fuera del rango adecuado, pero tampoco es fuertemente eficiente, estaría por aquí. Y eso se llama una deficiencia oculta. Las deficiencias ocultas no se detectan visualmente. Para encontrar una eficiencia oculta, necesariamente tenemos que trabajar con análisis foliar todas las temporadas, insisto, colectando hojas ubicadas en el tercio medio de la ramilla del año y colectando esta muestra entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada temporada. ¿Ya? La eficiencia oculta no nos va a permitir observar sintomatología a nivel de hoja, es decir, la hoja se va a ver verde a la vista del ser humano, pero el problema de pérdida productiva asociado a la falta de potasio o el elemento que se presente como deficiencia oculta, se va a traducir en que no vamos a alcanzar el rendimiento potencial. ¿Ya? Por lo tanto, estaríamos por debajo del techo productivo. De ahí la importancia de hacer estos análisis foliares. Y solo para complementar esta lámina, se llama o se determina o se denomina nivel deficiente o nivel excesivo aquella concentración del nutriente que está asociada a una sintomatología de carácter visual. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, la deficiencia de nitrógeno en el ciruelo. ¿Ya? Si nosotros vemos esta coloración verde pálido, ¿cierto? Probablemente estamos hablando de una concentración de nitrógeno en hoja que sea del orden del 1, 1.1, 0.8, 0.9%, pero que está por debajo del 1.2. ¿Ya? Y aquí nosotros ya tenemos una deficiencia que se detecta visualmente, y si llegamos a una situación de estas características a nivel de huerto, significa que el problema es mayor y que estamos perdiendo mucha productividad. De ahí la importancia, insisto, de trabajar con análisis foliares y tratar de que todos los nutrientes se encuentren dentro del rango adecuado. Como aplicaciones foliares, ya para ir terminando esta presentación, en floración aplicamos calcio para la división celular, zinc para estimular síntesis de triptofano y actividad auxínica que nos permite crecimiento de los meristemas a nivel aéreo,
o de los ABC meristemáticos, boro para la cuaja, para el crecimiento ortobolínico y la cuaja y el aumento del número de células por fruto y con ello el aumento del calibre. Tener claro que el calcio con el boro no se puede mezclar porque pueden precipitar, a no ser que el producto venga formulado como un complejo con calcio y boro, donde estos elementos están ubicados en distintas zonas de la molécula. Sí podemos mezclar el zinc con el boro o el zinc con el calcio, pero insisto, productos de calcio y productos de boro por separado, no mezclarlos porque pueden precipitar. Luego inició Cuaja, repetimos las aplicaciones para los mismos efectos que ya les mencioné anteriormente. En el periodo de crecimiento fruto aplicamos aminoácidos para estimular una mayor tasa fotosintética, algas para tener síntesis hormonal y con ello estar constantemente empujando a que la planta esté trabajando, ¿cierto? Y que hayan síntesis de auxinas y citoquininas que nos permitan movimiento de carbohidrato hacia el fruto, llenado del fruto, sobre todo cuando aumenta la concentración de auxinas, potasio para el movimiento de azúcares y la apertura estomática, y magnesio para una mayor actividad de clorofila y mayor actividad enzimática, que actúa como cofactor en varios procesos metabólicos dentro de la planta. Previa cosecha, potasio y magnesio foliar, potasio, insisto, para la apertura estomática, mayor intercambio gaseoso, mayor captura de CO2, movimiento de azúcares hacia el fruto para el llenado del fruto, magnesio para una mayor actividad clorofílica y mayor captura de luz y por lo tanto mayor producción de fotosintatos que nos permiten mejorar el llenado del fruto. En post cosecha, aminoácidos para ayudar a que la planta tenga mayor actividad fotosintética, que nos permita acumular reservas para la siguiente temporada, algas que tengan efecto hormonal, que nos permitan defendernos del estrés, sobre todo del estrés térmico por las altas temperaturas de verano, nitrógeno y magnesio que aumenten la actividad clorofílica y por lo tanto la producción de reservas y acumulación de reservas para la siguiente temporada. Luego, para la remolización de reservas, ya estamos hablando de fines de marzo o el mes de abril, aplicaciones de zinc, que va a tener efecto hormonal en la siguiente temporada, boro y molibdeno, que va a trabajar en la reducción del nitrato presente en las vacuolas, y ese nitrato lo va a transformar en nitrógeno amídico, que se va a mover vía floema hacia las zonas de acumulación, y con ello aceleramos la senescencia de la hoja y la entrada en receso de nuestro huerto, sobre todo en zonas en las cuales tenemos una condición climática de un otoño muy suave, que va retardando la entrada en receso de nuestra planta. Y en condiciones de estrés, si el estrés es suave, los aminoácidos son una excelente herramienta para ayudar a que las plantas salgan del estrés, pero si el estrés es severo, la aplicación de algas nos va a ayudar a que tenga mayor efecto hormonal y que la planta pueda responder a ese estrés de mayor severidad. Y en el caso del magnesio, se sugiere aplicar magnesio sobre todo en condiciones de primavera lluviosa, cuando comienza a alumbrar el sol, porque este magnesio nos va a ayudar, por una parte, a la cadena de transporte electrónico y va a ayudar también a que la luz de la primavera sea ocupada con mayor eficiencia por parte de la planta. Incluso cuando tenemos primavera lluviosa, como ha ocurrido en algunas temporadas, que son excepciones, pero a veces tenemos agua, por ejemplo, en el mes de noviembre, el suelo se enfría, desaparece el oxígeno, porque el suelo puede quedar saturado, sobre todo en suelos arcillosos, y la planta no puede ocupar el agua que está presente en el suelo porque le falta oxígeno, por lo tanto baja su intercambio gaseoso, no puede ocupar la luz incidente, porque después de la lluvia obviamente se normaliza la situación, y en ese caso estaríamos perdiendo fotones de la luz o energía lumínica que se puede transformar en energía química. Y en ese caso se sugiere aplicar magnesio foliar junto con hierro y con manganeso, que son tres elementos que trabajan a nivel de fotosistema 1 y fotosistema 2 en el transporte electrónico y favorecen o incrementan la utilización de la energía lumínica y permiten transformar la energía química, y con esto vamos ayudando a que la planta tenga mayor productividad de carbohidratos y vaya saliendo del estrés generado a nivel de suelo por la saturación. Y ya dicho esto, estoy terminando la presentación y como mensajes claves, en primer lugar, el programa de fertilización debe ser formulado en función de la edad o etapa de desarrollo del huerto. Aquí no hay recetas. También debe ser formulado en función de las propiedades químicas del suelo, o sea, realicemos análisis de suelo cada 3 o cada 5 años, pero con toda la calidad de la colecta de la muestra. Para tener una idea, la colecta de 25 son muestras dentro de una unidad productiva, tarda en tiempo entre 40 minutos hasta una hora para que sea adecuadamente colectada. Luego también, en función de la producción estimada, insisto, aquí no hay recetas, si produce más, si produce menos, requiere menos, y también ajustes en nuestra dosis de fertilización o los factores de dosificación de nutrientes en función de los resultados del análisis de tejido. Y para esto, el análisis de tejido de hoja se tiene que realizar todos los años entre el 15 de enero y el 15 de febrero. En segundo lugar, el programa de fertilización puede ser ajustado para condiciones particulares de cada predio, como por ejemplo, suelos con presencia de arcillas expandibles, distintos sistemas de riego, limitación en drenaje interno dentro del suelo u cualquier otra condición. Y finalmente,
que nos quede claro que el programa de fertilización no es una receta universal. Nosotros no podemos copiar un programa de fertilización de otro productor porque le esté yendo bien. El programa de fertilización tiene que ser localmente diseñado de acuerdo a la realidad de cada huerto y a la condición de fertilidad de suelo de cada huerto. Debe ser formulado caso a caso, huerto a huerto. Con esto ya termino la presentación y doy muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.